Enrique se reía mientras decía que la bruja está en casa haciendo la cena, con un tono burlón y descarado, como si fuera un chiste excelente. Daniela, detrás de la puerta de su oficina, apretó los puños, sin querer moverse ni respirar por miedo a que Enrique notara su presencia. Él estaba en el comedor hablando por teléfono sin saber que ella lo escuchaba. Sí, hombre, ya sabes cómo es, siempre metida en su cocina, como la típica esposa que solo sirve para lo básico. Soltó una carcajada que hizo que el estómago de Daniela se revolviera. No te preocupes, en la fiesta de la empresa tú y yo vamos juntos como siempre, no hay forma de que sospeche, esa no se da cuenta ni de lo que pasa frente a su nariz. Daniela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Creyó que no había escuchado bien, pero ahí estaba la voz de Enrique, clara y segura, hablando con alguien que obviamente sabía del engaño. Quiso entrar al comedor y enfrentarlo, pero algo la detuvo, tal vez el tono de superioridad con el que hablaba, como si ella fuera un objeto, como si no fuera nada. Cuando Enrique terminó la llamada, Daniela se quedó inmóvil, escuchándolo caminar hacia la sala y encender la televisión, como si no acabara de destrozarla. Se llevó una mano a la boca para contener el impulso de gritar, respiró hondo. No iba a darle el gusto de verla humillada, no todavía. Se fue a la habitación y cerró la puerta con cuidado. Se sentó al borde de la cama mirando al vacío. Las palabras de Enrique resonaban en su cabeza, repitiéndose una y otra vez. La bruja está en casa haciendo la cena. No podía creerlo. ¿En qué momento su matrimonio había llegado a esto? Pensó en todas las veces que lo había apoyado, cuando renunció a su primer trabajo para buscar algo mejor, cuando ella trabajó doble turno para cubrir los gastos de ambos, cuando él empezó en la empresa y ella celebró cada uno de sus logros como si fueran propios. Y ahora todo se resumía a esto, era la bruja. Esa noche no pudo dormir. Enrique entró al cuarto tarde, como siempre, y se metió en la cama sin siquiera mirarla. A ella le hervía la sangre, pero mantuvo la calma. Si algo había aprendido en la vida era a no mostrar debilidad frente a quien quiere verte derrotado. A la mañana siguiente, mientras Enrique salía temprano a trabajar, Daniela tomó una decisión. No iba a quedarse esperando a que él tuviera el descaro de confesarle algo. Tampoco iba a armar un escándalo que le diera más razones para burlarse. No, si Enrique creía que ella era una bruja en casa, iba a demostrarle que estaba muy equivocado. Daniela cerró la puerta detrás de Enrique y se quedó un momento inmóvil, con la mirada fija en la manija. Su respiración era lenta y pesada, como si algo dentro de ella estuviera a punto de explotar, pero no. Todavía no era el momento de perder el control. Se dirigió al comedor y vio el teléfono de Enrique sobre la mesa. Por un instante dudó, no era la primera vez que lo dejaba olvidado en casa, pero esta vez parecía un regalo del destino. Tomó el aparato con cuidado y lo desbloqueó. Aún recordaba el patrón que había visto por casualidad mientras navegaba por las aplicaciones. Sintió cómo su pecho se comprimía, realmente quería saberlo todo, sí, quería saber con quién hablaba, quién era esa persona que le daba motivos para burlarse de ella. Entró a los mensajes. El nombre Carmen apareció como uno de los contactos más recientes. Daniela abrió la conversación. Cada mensaje que leía era como una estocada más. ¿Te vas a escapar un rato hoy? Ya sabes que quiero verte. Claro, pero que la bruja no sospeche nada, jaja. Nos vemos en la fiesta del viernes, amor. Prometo que esta vez serás mi acompañante oficial. Daniela dejó caer el teléfono sobre la mesa como si le quemara las manos. El nudo en su garganta era insoportable, pero aún así no lloró. No iba a darle ese poder a Enrique. Volvió a tomar el aparato, esta vez para revisar las fotos. Ahí estaban. Imágenes de Enrique abrazando a una mujer en un restaurante, selfies en un hotel, incluso capturas de pantalla de conversaciones donde Carmen se refería a Daniela como esa pobre mujer. Se quedó mirando la pantalla durante varios minutos en silencio. No podía creer lo que estaba viendo. Todo estaba claro. Enrique no solo la estaba engañando, sino que lo hacía con premeditación y burla. Pero por alguna razón, ese dolor inicial comenzó a transformarse en otra cosa: rabia, determinación. No iba a dejar que Enrique siguiera saliéndose con la suya. Devolvió el teléfono a su lugar justo antes de que Enrique pudiera darse cuenta de que lo había olvidado. Luego tomó su propia agenda y comenzó a anotar. Hizo una lista: estilista, vestido, zapatos, maquillaje.
Si iba a enfrentarlos, lo haría en sus propios términos, no como la bruja que ellos imaginaban, sino como una mujer que podía ponerlos en su lugar sin decir una sola palabra. Ese mismo día comenzó a hacer llamadas. Su mejor amiga, Rosa, una diseñadora con contactos en la industria de la moda, fue la primera en responder. Daniela, ¿estás bien?, preguntó Rosa, preocupada al escuchar el tono frío de su voz. Necesito tu ayuda. No puedo explicarte todo ahora, pero necesito que me consigas el vestido más espectacular que tengas, algo que haga que todos se queden viéndome. Rosa guardó silencio unos segundos antes de responder. Está bien, no voy a preguntar, pero dime qué necesitas exactamente. Confía en mí. Solo asegúrate de que sea algo inolvidable. Durante los días siguientes, Daniela se dedicó a planear cada detalle. Había tomado una decisión, iba a ir a la fiesta de la empresa de Enrique. Esa era su oportunidad. Sabía que Carmen estaría ahí, pavoneándose como si todo le perteneciera. Pero esta vez Daniela iba a demostrarles a ambos que no era una mujer que se dejaba pisotear. El viernes por la noche, mientras Enrique se arreglaba en la habitación, Daniela permaneció tranquila en la sala. Lo escuchó mientras ajustaba su corbata frente al espejo, completamente ajeno al plan que ella había preparado. Me voy temprano, amor, dijo él, asomándose por la puerta con una sonrisa cínica y calculadora. Daniela apenas levantó la vista del libro que sostenía. Está bien, cuídate, respondió con una calma que incluso a ella le sorprendió. En cuanto escuchó la puerta cerrarse, se levantó y comenzó a arreglarse. El vestido que Rosa había diseñado para ella colgaba en el perchero, listo para brillar. Era blanco, elegante, con un escote pronunciado que realzaba su figura sin ser vulgar. Los tacones y las joyas que eligió completaban el conjunto. Al terminar de arreglarse, se miró al espejo y sonrió. Ahí estaba la mujer que Enrique nunca había valorado. El taxi que pidió llegó justo a tiempo. Le dio la dirección del salón donde se celebraba la fiesta y durante el camino repasó mentalmente su plan. No iba a causar una escena, ni a gritar o llorar. Solo iba a entrar y dejar que su presencia hablara por sí misma. Al llegar, el portero la miró con curiosidad, pero la dejó pasar sin hacer preguntas. En el salón, el sonido de la música y las risas llenaba el espacio. Daniela caminó despacio hacia el centro, con la cabeza en alto. De inmediato, las miradas se giraron hacia ella y comenzaron los murmullos. Entonces lo vio. Enrique estaba al fondo, con una copa de vino en la mano, riendo junto a Carmen. Ambos se congelaron al encontrarse con la mirada de Daniela. La guerra había comenzado. Enrique se quedó inmóvil, con la copa de vino suspendida en el aire, como si hubiera olvidado cómo respirar. Carmen, a su lado, lo miró con extrañeza, ajena al torbellino de emociones que pasaba por su mente. Daniela avanzó con paso firme, cada movimiento suyo resonando con elegancia y determinación. La música seguía sonando, pero el murmullo de los asistentes comenzó a llenar el salón. ¿Quién es ella?, preguntó alguien cerca de la barra. No sé, pero qué porte, respondió otra voz. Daniela fingió no escuchar. Su mirada estaba fija en Enrique, pero sus labios mostraban una leve sonrisa, como si supiera algo que los demás no. Cuando estuvo lo suficientemente cerca de él, se detuvo. Enrique intentó componer su expresión, pero el sudor que comenzaba a aparecer en su frente lo delataba. Daniela, ¿qué haces aquí?, murmuró, demasiado bajo para que otros lo escucharan. Pensé que sería divertido sorprenderte, respondió ella con un tono neutro, casi inocente, pero sus ojos brillaban con una intensidad que lo desarmó. Carmen, que hasta ese momento había permanecido en silencio, observó la escena con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «¿Enrique, nos vas a presentar?», preguntó mirando a Daniela de arriba abajo. Daniela giró hacia Carmen con una sonrisa cortés, como si se tratara de cualquier desconocida. Extendió una mano firme pero amable. «Daniela Rodríguez, esposa de Enrique», dijo con una claridad que atravesó el bullicio de la fiesta como un rayo. El rostro de Carmen se transformó. La seguridad que había mostrado un segundo antes desapareció, reemplazada por una expresión de pura incomodidad. Enrique trató de interrumpir, pero las palabras parecían atorarse. Daniel aprovechó el momento para tomar una copa de champán de una bandeja cercana y dar un pequeño sorbo, como si todo fuera un asunto sin importancia. «Oh», murmuró Carmen, finalmente encontrando su voz, «no sabía que estarías aquí».
Ni yo sabía que tú vendrías, respondió Daniela sin perder la calma, su sonrisa ahora afilada como una navaja. Pero ya ves, la vida está llena de sorpresas. Enrique intentó intervenir, moviéndose entre ambas, pero Daniela ya había captado la atención de los invitados. Algunos se acercaban más, fingiendo interés en la conversación, mientras otros observaban desde lejos, disfrutando del espectáculo. Daniela, no es el lugar para esto, dijo Enrique finalmente, con un tono que pretendía ser firme, pero sonaba más a súplica. ¿Para qué? Respondió ella, arqueando una ceja. ¿Para acompañar a mi esposo en su gran noche o para conocer a las personas importantes en tu vida? Lanzó una rápida mirada hacia Carmen, que ahora sostenía su copa con ambas manos, tratando de mantenerse serena. En ese momento, un hombre mayor de cabello plateado y postura impecable se acercó al grupo. Daniela lo reconoció de inmediato. Era el director general de la empresa, don Francisco García. Había visto su foto en la página web de la firma. Él sonrió, aparentemente ajeno a la tensión entre ellos. ¿Y quién es esta encantadora dama?, preguntó, dirigiéndose a Daniela antes de que Enrique pudiera responder. Daniela extendió una mano con seguridad. Daniela Rodríguez, un placer conocerlo. He escuchado mucho sobre su trabajo, dijo, manteniendo su voz firme pero cálida. Don Francisco le devolvió la sonrisa, impresionado por su porte y seguridad. Ah, eres la esposa de Enrique. Qué agradable sorpresa, no sabía que teníamos a alguien tan distinguido en la familia de la empresa. Es un honor estar aquí, respondió ella, ignorando la mirada asesina de Enrique. Siempre he creído que rodearse de personas brillantes es esencial para cualquier éxito, y parece que su empresa está llena de talento. Don Francisco rió, encantado con el cumplido. Bueno, espero que estés disfrutando la noche, será un placer conversar más tarde. Le dio una palmada en el hombro a Enrique antes de alejarse, pero no sin lanzar una última mirada apreciativa a Daniela. Cuando don Francisco se perdió entre la multitud, Enrique se giró hacia Daniela, su rostro rojo de rabia contenida. ¿Qué crees que estás haciendo?, susurró entre dientes, con una voz que apenas podía controlar. Simplemente estoy apoyando a mi esposo, como siempre lo he hecho, respondió ella con tranquilidad. Carmen, sintiendo que el momento era demasiado incómodo, se excusó rápidamente, dejando a Enrique y Daniela a solas. Pero antes de irse, Daniela se inclinó hacia ella con una sonrisa que no llegó a sus ojos. No te preocupes, Carmen, siempre es un gusto conocer a las amigas de mi esposo. Carmen no respondió, solo se marchó con pasos apresurados, tratando de mantener su dignidad. Enrique, ahora más vulnerable que nunca, se llevó una mano al rostro, tratando de recuperar la compostura. Daniela, por su parte, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el centro del salón, dejando atrás a su esposo, su rabia y su caos. Sabía que el verdadero impacto estaba por venir. Había ganado la primera batalla, pero la guerra apenas comenzaba. Daniela avanzó con paso firme hacia el centro del salón, sabiendo que todas las miradas seguían puestas en ella. La ligera sonrisa en sus labios era calculada, lo justo para transmitir confianza sin parecer prepotente. Su mente trabajaba rápido, analizando cada movimiento, cada reacción. Era consciente de que su llegada había causado un impacto, pero la noche apenas empezaba y su plan no estaba ni cerca de terminar. Un grupo de personas elegantemente vestidas conversaba junto a la barra. Daniela reconoció a uno de ellos, don Francisco García, el director general. Enrique lo admiraba profundamente, siempre hablando de él como el jefe perfecto. Daniela decidió acercarse. No necesitaba hacer mucho, solo dejar que las cosas sucedieran por sí solas. Don Francisco, disculpe si interrumpo, dijo con voz clara, captando la atención de todos en el grupo. El hombre levantó la vista y sonrió al reconocerla. Daniela, exclamó, extendiendo una mano para invitarla al círculo. Por favor, ven, quiero presentarte a algunos colegas. Daniela se unió al grupo con una naturalidad impecable, como si hubiera estado en eventos de ese tipo toda su vida. Francisco comenzó a presentarla, mencionando que era la esposa de Enrique, lo cual despertó el interés de los presentes. ¿Y qué haces, Daniela?, preguntó una mujer elegante con un vestido azul marino. Dirijo un negocio de catering, respondió Daniela con una sonrisa. Empecé hace unos años, pequeño al principio, pero ha ido creciendo. Ahora atendemos eventos importantes como bodas y galas. Interesante. Intervino otro hombre con un tono que denotaba genuino interés.
Enrique nunca nos había mencionado tu negocio. Daniela notó el leve cambio en el ambiente, las miradas hacia Enrique, que ahora estaba cerca de ellos, pero demasiado incómodo para intervenir, comenzaron a hacerse más inquisitivas. Ella se mantuvo firme, sin prisa. Bueno, a veces uno subestima lo que tiene cerca, dijo con un tono casual, pero la frase cayó como una piedra en el agua, provocando pequeños murmullos entre el grupo. El tema cambió rápidamente y Francisco, impresionado por Daniela, comenzó a hablarle sobre sus propios proyectos. Mientras tanto, Enrique permanecía en un rincón, incapaz de actuar. Sabía que cualquier cosa que dijera solo empeoraría la situación. Daniela, en cambio, se había ganado la atención de los líderes más importantes de la empresa, dejando claro que no era la bruja que Enrique había pintado en sus burlas. Unos minutos después, Enrique finalmente se acercó con una sonrisa forzada, intentando intervenir en la conversación. Daniela, creo que deberíamos hablar, dijo su voz apenas controlando la frustración. Daniela lo miró con calma, como si considerara la propuesta, pero luego giró hacia don Francisco. Disculpen un momento, parece que mi esposo necesita algo, dijo antes de seguir Enrique hacia un rincón apartado. Cuando estuvieron lo suficientemente lejos del resto, Enrique explotó. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Dijo en voz baja pero con furia. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué no debería estar aquí? Respondió Daniela con una calma que lo irritó aún más. Soy tu esposa, ¿recuerdas? Eso significa que tengo todo el derecho de apoyarte en tus eventos importantes. Es lo que hace una buena pareja, ¿no? Enrique se llevó una mano al cabello, desesperado. Esto no es un juego, Daniela. Estás metiéndote en cosas que no entiendes. ¿Cosas como tus mentiras? Preguntó ella, inclinándose un poco hacia él. Su tono seguía siendo bajo, pero cada palabra estaba cargada de intención. ¿O como tu amante? ¿Qué parte de eso es la que no entiendo, Enrique? Él palideció. Durante unos segundos pareció no tener palabras, luego recuperó algo de compostura. No aquí, Daniela. No hagas esto aquí. Tranquilo, no voy a arruinar tu preciosa fiesta, dijo ella, cruzándose de brazos. Pero te aseguro que esto no se queda así. Disfruta de la noche mientras puedas. Antes de que él pudiera responder, Daniela se dio la vuelta y regresó al centro del salón. Mientras caminaba, sintió la adrenalina correr por su cuerpo. Sabía que lo había dejado sin salida, pero no iba a detenerse ahí. Cuando volvió a encontrarse con Francisco y los demás, ellos seguían hablando animadamente. Francisco, al verla regresar, le sonrió y levantó su copa. Daniela, ¿te gustaría que hablemos de negocios en algún momento? Mi esposa y yo estamos organizando un evento y creo que podríamos necesitar tus servicios. Será un honor, respondió Daniela, devolviéndole la sonrisa. Estoy segura de que podemos hacer algo espectacular. Enrique, ahora a la distancia, observaba la escena con el rostro endurecido. En ese momento comprendió que había subestimado a Daniela y ese error estaba comenzando a costarle caro. Pero para Daniela, la noche aún tenía más sorpresas reservadas. El juego apenas había comenzado. La tensión en el salón era palpable. Daniela había logrado atraer la atención de los asistentes más importantes de la noche, mientras Enrique permanecía al margen, incapaz de recuperar el control. Carmen, por su parte, había desaparecido entre los invitados, tratando de evitar cualquier confrontación directa. Pero Daniela no estaba dispuesta a dejar que la noche terminara sin dar el golpe final. Después de terminar su conversación con don Francisco, Daniela tomó una copa de champán y se acercó a un grupo que estaba justo en el centro del salón, donde la conversación parecía más animada. Algunos rostros eran conocidos, pero otros no. Uno de ellos era una mujer alta con un vestido rojo ajustado y una postura altiva. La reconoció al instante, una de las socias principales de la empresa, Claudia Ramos. Disculpen que me una sin invitación, dijo Daniela con una sonrisa tranquila, pero escuché que hablaban de la fiesta y no pude resistirme. Claudia la miró de arriba abajo, evaluándola. Oh, claro, he escuchado hablar mucho de ti. Bueno, al menos de tu esposo, pero qué sorpresa conocerte. Daniela notó el tono cargado de curiosidad en las palabras de Claudia. Sabía que las personas de ese círculo estaban acostumbradas a medir cada gesto y palabra, así que decidió tomar la delantera. La verdad, prefiero mantener un perfil bajo, dijo, llevando la copa a sus labios, pero pensé que era un buen momento para apoyar a mi esposo, considerando lo importante que es esta noche para él. Aunque debo admitir que no han faltado las sorpresas,
Claudia inclinó la cabeza, claramente intrigada. ¿Sorpresas?, preguntó, animándola a continuar. Antes de que Daniela pudiera responder, Enrique apareció junto al grupo con el rostro tenso, pero tratando de disimular. Se colocó al lado de Claudia y puso una mano en su hombro. Claudia, ¿podemos hablar un momento?, preguntó, ignorando a Daniela por completo. Por supuesto, Enrique, pero primero estaba escuchando a tu esposa. Parece que tiene algo interesante que compartirnos. Daniela vio cómo la mandíbula de Enrique se tensaba. Sabía que estaba perdiendo el control de la situación y ella disfrutaba cada segundo. Nada demasiado importante, dijo Daniela con un tono casual, aunque sus palabras eran una daga dirigida a Enrique. Solo comentaba lo curioso que es que uno puede vivir años con alguien y aún así encontrarse con sorpresas en noches como esta. Enrique abrió la boca para replicar, pero fue interrumpido por otra voz. Enrique. Carmen, que había estado tratando de evitar la tensión, apareció de repente visiblemente nerviosa. Su aparición fue tan torpe que captó la atención de todos en el grupo. Claudia miró a Carmen con interés y luego de reojo a Daniela. ¿Y quién es esta?, preguntó Claudia, dirigiéndose directamente a Daniela. Daniela no perdió el ritmo. Con una sonrisa afilada, giró hacia Carmen y respondió con absoluta calma. Oh, es Carmen, una amiga cercana de mi esposo. Ya sabes cómo es Enrique, siempre rodeado de gente interesante. La declaración cayó como una bomba en el grupo. Claudia respondió girando para enfrentar a Enrique directamente. Claro, tienes razón, quizás deberíamos dejarlo aquí. O tal vez debería contarles a todos cómo es que Enrique y Carmen pasan tanto tiempo juntos fuera de la oficina. Un murmullo recorrió el grupo. Claudia, visiblemente incómoda pero fascinada por el drama, dio un paso atrás, dejando que la escena se desarrollara. Carmen, por su parte, parecía a punto de explotar, pero no encontraba las palabras para defenderse. Viendo que la atención de todos estaba completamente en ellos, decidió dar el golpe final. La verdad es que vine esta noche para entender algo, dijo, mirando a Enrique directamente. ¿En qué momento decidiste que yo, la mujer que estuvo a tu lado en todo, era menos que suficiente para ti? Porque parece que alguien aquí cree que puede caminar por la vida sin consecuencias. Enrique no respondió. Su silencio era ensordecedor. Carmen, incapaz de soportar más, soltó su copa y se marchó apresuradamente del salón, con la mirada de decenas de personas siguiéndola. Observando todo, Daniela se giró hacia Enrique con frialdad. Creo que necesitarás explicaciones muy claras sobre esto, Enrique, especialmente cuando don Francisco se entere. Con esa frase se dio la vuelta y desapareció entre la multitud. Enrique, derrotado y humillado, no pudo hacer más que quedarse en silencio. Daniela, satisfecha pero aún controlada, levantó su copa y dio un último sorbo antes de girarse hacia él. No te preocupes, Enrique, esto apenas es el principio. Sin decir más, se alejó, dejando a Enrique solo en medio de las miradas de todos los asistentes. La noche que había comenzado como su momento de gloria se había convertido en su mayor pesadilla. Daniela, por otro lado, sabía que el poder ahora estaba completamente de su lado. Enrique permaneció inmóvil en el centro del salón, con las miradas de los asistentes clavadas en él como agujas. El murmullo crecía a su alrededor, pero no podía distinguir palabras. Solo veía cómo Daniela se alejaba con paso firme, dejando a su paso un silencio cargado de autoridad. El golpe que acababa de recibir era monumental, pero lo que más lo consumía era el hecho de no haberlo visto venir. Daniela, por su parte, salió del círculo de atención y se dirigió hacia una de las terrazas del salón. Necesitaba un momento para procesar todo. Había mantenido la compostura frente a Enrique y Carmen, pero su corazón todavía latía con fuerza. Tomó aire, apoyándose en la barandilla, y dejó que la brisa le refrescara el rostro. Había ganado esa primera batalla, pero sabía que la noche no había terminado. Una voz masculina interrumpió sus pensamientos. «Disculpa, ¿puedo acompañarte?», preguntó don Francisco, apareciendo detrás de ella con una copa en la mano. Daniela se giró y asintió con una sonrisa. Francisco era un hombre mayor, con ojos inteligentes y una presencia imponente, pero su tono era amable. «Por supuesto, don Francisco, es un placer». El hombre se colocó a su lado, mirando hacia la ciudad iluminada. «Sabes, llevo muchos años en esta empresa», comenzó diciendo con un tono reflexivo,
y pocas veces he visto algo tan interesante como lo que ocurrió hace unos momentos. Daniela rió suavemente, sin apartar la mirada de las luces. Espero que no haya sido demasiado incómodo para usted, respondió. No para mí, pero creo que Enrique no puede decir lo mismo, replicó Francisco con una sonrisa de medio lado. Cuéntame, Daniela, ¿por qué decidiste venir esta noche? Daniela bajó la mirada hacia su copa, pensando en cómo responder. No quería parecer una víctima, pero tampoco planeaba ocultar la verdad. La verdad, don Francisco, vine porque creo que a veces las cosas deben enfrentarse directamente, dijo finalmente. No puedo pretender que todo está bien cuando no lo está, y menos cuando alguien cree que puede jugar con mi vida como si no tuviera valor. Francisco la miró con aprobación. Eso es algo que respeto profundamente. Muy pocos tienen el valor de hacer lo que tú hiciste esta noche, pero también me deja pensando, ¿qué tan lejos estás dispuesta a llegar? Daniela lo miró directamente, sus ojos reflejando la misma determinación que había mostrado toda la noche. Tan lejos como sea necesario, don Francisco, no para destruir, sino para recuperar lo que merezco. Francisco asintió lentamente, como si evaluara cada palabra, luego levantó su copa en un gesto de brindis. Por mujeres valientes como tú, Daniela, creo que tienes mucho por delante. Chocaron las copas y Francisco se retiró, dejándola sola nuevamente. Daniela sintió que esas palabras le daban más fuerza. No estaba dispuesta a retroceder. Esa noche no solo se trataba de enfrentar a Enrique, sino de demostrarle a ella misma que era capaz de mucho más. Cuando regresó al salón, la atención ya no estaba centrada en Enrique. Algunos invitados seguían hablando en voz baja, pero muchos ya habían retomado la fiesta como si nada hubiera pasado. Sin embargo, Daniela sabía que el impacto quedaría grabado en las mentes de todos los presentes, especialmente en las de los superiores de Enrique. En ese momento, Claudia Ramos se acercó a Daniela con una copa de vino en la mano. Su rostro reflejaba una mezcla de admiración y curiosidad. Tienes agallas, Daniela, dijo con una sonrisa ligera. No sé si yo habría tenido la misma sangre fría. A veces no se trata de sangre fría, Claudia, respondió Daniela, devolviendo la sonrisa. Se trata de decidir qué estás dispuesta a tolerar y qué no. Claudia inclinó ligeramente la cabeza, como si la respuesta le pareciera interesante. Pues déjame decirte algo. Las cosas en esta empresa se mueven rápido y lo que hiciste hoy será recordado, y no me refiero solo a Enrique. Daniela la miró, notando que sus palabras llevaban un doble sentido. Espero que sea para bien, respondió con cautela. Eso depende de ti, dijo Claudia antes de retirarse con una sonrisa que dejaba muchas preguntas en el aire. Daniela no tuvo tiempo de analizarlo en ese momento. Enrique apareció frente a ella, esta vez con el rostro completamente cambiado. Ya no había enojo ni rabia, solo había desesperación. Daniela, tenemos que hablar, dijo en un tono bajo, casi suplicante. Ya hablamos suficiente, Enrique, respondió ella, manteniendo la calma. Por favor, esto no puede terminar así. Él se inclinó hacia ella, como si las palabras estuvieran a punto de romperlo. Cometí un error, lo sé, pero podemos arreglarlo, te lo juro. Daniela lo miró por un momento, analizando cada línea de su rostro. Era la primera vez en mucho tiempo que veía algo genuino en él, pero eso no era suficiente, no después de todo lo que había hecho. Enrique, no es solo un error, es una cadena de decisiones que tomaste sabiendo exactamente lo que hacías, y ahora las consecuencias no las puedo detener yo. Te toca enfrentarlas. Él trató de replicar, pero Daniela ya había terminado con esa conversación. Sin decir más, se dio la vuelta y se alejó, dejando a Enrique solo una vez más. La noche avanzó y Daniela supo que había logrado lo que quería, mostrarle a Enrique que su vida no giraba en torno a él y al resto del mundo, que ella era mucho más de lo que cualquiera había imaginado. Pero en su mente, el plan aún no estaba completo. Había más que debía hacer para cerrar este capítulo y empezar uno nuevo, uno donde ella tuviera el control total de su vida. La caída de Enrique apenas comenzaba. Daniela despertó al día siguiente con una sensación de alivio mezclada con una energía renovada. Se sentó en el borde de la cama repasando mentalmente los eventos de la noche anterior. Había enfrentado a Enrique y, aunque la confrontación no había sido fácil, sabía que había logrado su propósito. Sin embargo, aún quedaban cabos sueltos. La caída de Enrique no estaba completa y ahora era el momento de sellar su destino. Después de una rápida ducha,
Se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir un correo. Sabía que en situaciones como esta, las palabras eran su mejor herramienta. El destinatario era don Francisco, el hombre que había mostrado respeto y admiración por su valentía la noche anterior. Su mensaje era directo pero elegante. Estimado don Francisco, quiero agradecerle por la oportunidad de conversar anoche. Fue un honor conocerlo y escuchar sobre sus proyectos. Aunque la situación personal que presenciaron no fue ideal, siento que fue importante para mí enfrentar la verdad y demostrar que las acciones tienen consecuencias. Estoy segura de que una empresa como la suya, que valora la integridad y el esfuerzo, encontrará formas de continuar siendo un ejemplo para muchos. Quedo a sus órdenes para cualquier futuro proyecto en el que pueda colaborar desde mi negocio de catering. Atentamente, Daniela Rodríguez. No necesitaba decir más. Sabía que Francisco era un hombre inteligente y comprendería el mensaje entre líneas. Quería dejar claro que no buscaba perjudicar a Enrique de manera directa, sino que estaba dispuesta a tomar control de su vida y mostrar su valía. Cuando presionó enviar, sintió un peso menos sobre sus hombros. Más tarde, decidió reunirse con Rosa, su amiga y aliada, en esta travesía. Se encontraron en un café al aire libre, un lugar tranquilo donde podían hablar sin interrupciones. Rosa llegó con una sonrisa amplia, visiblemente emocionada por lo que había ocurrido en la fiesta. Daniela, exclamó dándole un abrazo, lo hiciste increíble. Me han llegado comentarios de gente que estaba en la fiesta y todos están hablando de ti. Daniela rió suavemente, agradecida por la efusividad de su amiga. Bueno, todavía no termina, Rosa. Necesito asegurarme de que esta experiencia me lleve a algo más, no solo a una escena dramática. Rosa asintió, entendiendo el mensaje. ¿Qué tienes en mente? Primero, fortalecer mi negocio. La gente que conocí anoche son contactos que pueden ayudarme a llevar mi catering a otro nivel. Si juego bien mis cartas, esto puede ser el inicio de algo grande. Rosa sonrió, aprobando la estrategia. Luego se inclinó hacia adelante con un brillo de curiosidad en los ojos. ¿Y Enrique? ¿Qué vas a hacer con él? Daniela se quedó en silencio unos segundos tomando un sorbo de su café. Luego levantó la mirada mostrando una determinación inquebrantable. Con Enrique ya hice lo que tenía que hacer. Ahora es cuestión de tiempo. Su arrogancia lo llevó a este punto y el resto de las piezas caerán por su propio peso. Y así fue. Días después, las consecuencias comenzaron a manifestarse. El correo que Daniela envió a don Francisco no solo dejó una impresión favorable en él, sino que también despertó una conversación interna en la empresa. Los rumores sobre Enrique y su relación con Carmen ya no eran solo un secreto a voces, ahora eran un tema que preocupaba a los altos mandos. La empresa tenía una reputación que proteger y Enrique, que antes era visto como una promesa, ahora era un riesgo. Daniela no tuvo que mover un dedo más. Los propios errores de Enrique comenzaron a arrastrarlo hacia el fondo. Don Francisco y Claudia Ramos lideraron una revisión interna de su desempeño, encontrando inconsistencias en su gestión y actitudes poco profesionales. Fue cuestión de semanas antes de que Enrique recibiera un ultimátum. O renunciaba voluntariamente o enfrentaría una investigación formal. Mientras tanto, Daniel aprovechó el impulso que la fiesta le había dado. Una de las personas que conoció, un empresario dedicado a organizar eventos de alto nivel, le ofreció un contrato para encargarse del catering de una boda exclusiva. Era la oportunidad que había estado esperando para expandir su negocio. La mañana en que Enrique empacó sus cosas para dejar la empresa, Daniela recibió un mensaje de él. Era breve y casi desesperado. Daniela, por favor, hablemos. Sé que fallé, pero no quiero perderte. Ella leyó el mensaje varias veces antes de decidir no responder. No había nada más que decir. Enrique había tomado sus decisiones y ella también. Su silencio era su respuesta. Esa noche, mientras revisaba los detalles del nuevo contrato, Daniela recibió otra llamada, esta vez de don Francisco. Daniela, espero que estés bien. Quería informarte que hemos decidido confiarte el catering de nuestra próxima gala. Creo que después de la impresión que dejaste, es justo darte esa oportunidad. Daniela sonrió, agradecida pero también consciente del esfuerzo que había puesto para llegar hasta allí. Gracias, don Francisco, le aseguro que no se arrepentirá. Al colgar, miró hacia la ventana de su sala, viendo las luces de la ciudad.
Por primera vez en mucho tiempo sintió que tenía el control total de su vida. Ya no era la bruja en casa haciendo la cena, era Daniela Rodríguez, una mujer que había enfrentado la traición, el dolor y el desprecio, y había salido más fuerte que nunca. La caída de Enrique era solo un capítulo en su historia. Ahora su verdadero ascenso estaba por comenzar. El sol caía suavemente sobre la Ciudad de México, mientras Daniela ultimaba los detalles del evento más importante que había gestionado hasta el momento, la gala de Don Francisco. La oportunidad era enorme y con ello venía también la presión. No podía permitirse ningún error. Esta era su carta de presentación al mundo de los eventos de alto nivel. Desde que había recibido la llamada de Don Francisco, su equipo había trabajado sin descanso para crear algo espectacular. Todo debía ser perfecto, desde los platillos hasta la decoración. Daniela se encargó personalmente de cada detalle, demostrando que su capacidad de liderazgo y su ojo para la perfección eran incomparables. En el camino hacia el evento, sentada en la parte trasera de un taxi, Daniela revisaba mentalmente cada aspecto del plan. Sin embargo, esta vez no sentía la ansiedad que la habría consumido en el pasado. Ahora sabía que era más fuerte, más segura y que podía enfrentarse a cualquier obstáculo. El salón donde se celebraría la gala era un lugar exclusivo, decorado con candelabros brillantes y mesas elegantemente dispuestas. Cuando Daniela llegó, los proveedores ya estaban terminando de instalar los últimos detalles. Su equipo la recibió con sonrisas nerviosas pero llenas de confianza. Todo está listo, jefa, dijo Patricia, su asistente. Las primeras bandejas están entrando a la cocina y los invitados llegarán en media hora. Daniela asintió, ajustándose la chaqueta negra que llevaba. Aunque estaba acostumbrada a usar delantales y ropa más sencilla, esa noche decidió vestirse a la altura de la ocasión. Sabía que además de la comida, su imagen profesional también debía impactar. Cuando los invitados comenzaron a llegar, Daniela permaneció al margen, observando cómo su equipo ejecutaba el plan con precisión. Desde la música de fondo hasta el servicio impecable, todo transcurría como lo había imaginado. Pero entonces, entre las figuras que entraban por las puertas principales, una silueta familiar llamó su atención. Enrique. Daniela sintió una punzada en el estómago, pero rápidamente se recompuso. No iba a permitir que su presencia arruinara lo que había construido. Él no venía como invitado oficial, eso era evidente. Probablemente había llegado con algún conocido, tratando de buscar una forma de recuperar terreno después de su caída. La imagen de Enrique entrando al salón con un traje que ya no proyectaba la misma seguridad de antes le pareció casi patética. Decidida a mantener el control, Daniela retomó su papel de supervisora, revisando con su equipo y asegurándose de que cada invitado estuviera satisfecho. Pero no podía ignorar que Enrique la estaba buscando con la mirada, y efectivamente, unos minutos después lo tuvo frente a ella. Daniela, dijo, su voz un eco del hombre que solía ser. Había algo diferente en él, una mezcla de vergüenza y desesperación. Necesito hablar contigo, solo unos minutos, por favor. Daniela lo miró con calma, cruzándose de brazos. ¿De qué quieres hablar, Enrique? ¿De cómo arruinaste tu vida? ¿De cómo me subestimaste? Porque no veo qué más puedas agregar. Enrique bajó la mirada, derrotado. No había rabia en su rostro, solo arrepentimiento. Lo sé, me equivoqué en todo, admitió. Perdí mi trabajo, perdí a Carmen, y lo peor de todo es que te perdí a ti. No me di cuenta de lo que tenía hasta que lo arruiné todo. Daniela sintió una leve punzada de compasión, pero no dejó que eso la debilitara. Había llegado demasiado lejos para volver a ser la mujer que se doblegaba ante las palabras de un hombre. Enrique, te di todo de mí durante años, respondió con una firmeza que no admitía réplica, y lo único que hiciste fue burlarte, aprovecharte y traicionarme. Ahora estás aquí porque sabes que no tienes nada, pero déjame decirte algo, lo que buscas ya no está disponible. Él intentó responder, pero ella levantó una mano para detenerlo. No necesito tus disculpas, no las quiero. Lo único que quiero es que sigas tu camino tan lejos de mí como sea posible. Enrique la miró por unos segundos, como si quisiera aferrarse a alguna última esperanza, pero finalmente asintió. Sin decir más, dio media vuelta y se alejó, desapareciendo entre los invitados. Daniela lo observó irse, sintiendo un peso que se levantaba de sus hombros. Por primera vez, realmente lo había dejado ir. La noche continuó sin más interrupciones,
y cuando don Francisco se levantó para dar un discurso, mencionó el excelente trabajo de Daniela y su equipo, arrancando aplausos de todos los presentes. Daniela se permitió una sonrisa de satisfacción. Había superado la prueba. Cuando terminó la gala y los invitados comenzaron a irse, Daniela se quedó unos minutos más en el salón vacío. Miró alrededor, viendo cómo su visión se había hecho realidad. Esa noche no solo había consolidado su lugar en el mundo profesional, también había sellado un nuevo capítulo en su vida. Caminando hacia la salida, con los tacones resonando en el piso de mármol, Daniela se sintió diferente. No era la misma mujer que Enrique había subestimado. Ahora era una mujer que sabía quién era, lo que valía y lo que merecía. Y esa certeza era el inicio de algo mucho más grande. Una semana después de la gala, Daniela se encontraba en su oficina, rodeada de papeles y propuestas. Su negocio de catering estaba despegando como nunca antes. Las recomendaciones que salieron de la noche del evento con don Francisco habían llegado a clientes inesperados, empresas internacionales, celebridades locales y hasta organizaciones benéficas de alto perfil. Era abrumador, pero también emocionante. Por primera vez sentía que su trabajo era reconocido por lo que valía, no como una extensión de alguien más. Mientras revisaba contratos, Patricia entró con un sobre en las manos. Daniela, esto llegó esta mañana, es de la firma de don Francisco. Daniela levantó la mirada intrigada, tomó el sobre y lo abrió con cuidado. Dentro había una carta escrita a mano, algo inusual en estos tiempos. Reconoció la letra firme pero elegante de don Francisco. Estimada Daniela, quiero felicitarte nuevamente por el trabajo impecable que realizaste en nuestra gala. Tu talento y dedicación no solo superaron nuestras expectativas, sino que dejaron una marca imborrable en todos los que asistieron. Dicho esto, me gustaría proponerte algo más ambicioso. Estoy organizando un evento en Los Ángeles junto con un grupo de empresarios internacionales y creo que tu visión y tu equipo son exactamente lo que necesitamos. Si estás interesada, hablemos. Estoy seguro de que esta podría ser una nueva etapa para ti y tu negocio. Con respeto y admiración, Francisco García. Daniela terminó de leer la carta y dejó escapar una risa incrédula. Los Ángeles. Nunca había imaginado que su negocio podría cruzar fronteras. Patricia, que había estado observándola con curiosidad, no pudo evitar preguntar. ¿Buenas noticias? Daniela asintió mostrando la carta. Parece que nos están invitando a jugar en las grandes ligas. Patricia soltó un pequeño grito de emoción, pero Daniela levantó una mano riendo. Primero vamos a hablar con Francisco y asegurarnos de que esto es algo que podemos manejar. Si vamos a dar este salto, quiero hacerlo bien. Esa misma tarde, Daniela llamó a don Francisco. Durante la conversación, él le explicó los detalles del evento, un encuentro de alto nivel entre empresarios de diversas industrias. El catering sería una parte esencial y Francisco quería algo que reflejara autenticidad y sofisticación. Daniela, confiada en su equipo y en lo que habían logrado, aceptó el desafío. Pero mientras avanzaba con los preparativos para el viaje, un último giro inesperado se presentó en su vida. Una tarde, mientras terminaba una reunión con su equipo, recibió una llamada de un número desconocido. Dudó por un momento, pero decidió contestar. Bueno, dijo Daniela Rodríguez. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Pablo Ruiz, trabajo como abogado corporativo y estoy llamando porque represento los intereses de Carmen Aguado. El nombre hizo que Daniela se recargara en su silla. Carmen, ¿qué podía querer de ella? ¿Qué desea? Preguntó con cautela. Mi clienta me pidió contactarla para proponerle una reunión. Es un asunto personal y de negocios. Daniela rió incrédula. No creo que tengamos nada que discutir. Dígale a su clienta que le deseo suerte, pero no veo la necesidad de hablar con ella. Entiendo su postura, señora Rodríguez, pero creo que esto podría interesarle. Mi clienta no busca una confrontación. Al contrario, tiene una oferta que cree que beneficiará a ambas partes. Daniela dudó. Todo en su instinto le decía que colgara, pero la curiosidad era un enemigo difícil de ignorar. Está bien, pero será bajo mis términos. Dígale que si quiere hablar conmigo, venga a mi oficina. No pienso moverme para atenderla. El abogado aceptó rápidamente y al día siguiente Carmen apareció en la oficina de Daniela. Llevaba un traje impecable,
su cabello perfectamente peinado, pero su expresión era tensa, lejos de la seguridad con la que se había mostrado en la fiesta semanas atrás. Daniela, gracias por recibirme, dijo al entrar, intentando sonar cordial. No voy a mentirte, Carmen. Estoy aquí por curiosidad, no por interés. Así que, ¿qué quieres?, respondió Daniela, cortante. Carmen se sentó frente a ella, dejando un portafolio sobre la mesa. Cometí errores, lo admito, pero no estoy aquí para hablar del pasado. Estoy aquí porque tengo una propuesta. He perdido el respaldo que tenía en la empresa de Enrique y estoy buscando nuevos aliados. Sé que estás creciendo rápidamente y que tienes algo que ofrecer al mercado que yo nunca tuve, respeto y credibilidad. Daniela cruzó los brazos, estudiando a la mujer que tenía enfrente. No parecía la misma que la había mirado con desdén en la fiesta. ¿Qué estás proponiendo exactamente? Una alianza. Sé cómo funciona el mercado de eventos y tengo contactos en otras ciudades que podrían ayudarte a expandirte aún más rápido. No busco competir contigo, busco colaborar. Daniela se mantuvo en silencio, reflexionando sobre lo que Carmen le había propuesto. Era una oferta atractiva, pero no podía olvidar quién estaba frente a ella. Finalmente sonrió y dijo, lo pensaré, Carmen, pero si llegamos a trabajar juntas, quiero dejar algo claro. Esta vez yo pongo las reglas. Carmen asintió, aceptando su postura sin discutir. Daniela sabía que estaba en un punto crucial. La decisión que tomara definiría el futuro de su negocio y quizás una nueva etapa en su vida. Sin embargo, esta vez no tenía miedo. Había resurgido de las cenizas y ahora sabía que no había límites para lo que podía lograr. Meses después, Daniela se encontraba en Los Ángeles supervisando los últimos detalles del evento internacional que don Francisco le había confiado. El salón del hotel de lujo resplandecía con candelabros, mesas elegantemente dispuestas y una atmósfera que combinaba sofisticación con calidez. Su equipo había trabajado incansablemente y ahora todo estaba listo. Daniela se detuvo en el centro del salón, observando el resultado de meses de esfuerzo. Las bandejas de comida, cuidadosamente preparadas para reflejar los sabores de México, eran una obra de arte. Su negocio había alcanzado un nivel que nunca había imaginado, pero no era solo el éxito profesional lo que la llenaba de satisfacción. Era saber que todo lo que había logrado era fruto de su valentía, su trabajo y su capacidad para levantarse incluso en los momentos más oscuros. Antes del evento, había decidido no aceptar la propuesta de Carmen. Aunque su oferta tenía sentido desde un punto de vista estratégico, Daniela sabía que no podía construir el futuro de su negocio con alguien que representaba el pasado que había dejado atrás. En lugar de alianzas, optó por la independencia. No es nada personal, Carmen, le había dicho en su última reunión, pero lo que estoy construyendo no necesita atajos ni asociaciones. He llegado hasta aquí con mi propio esfuerzo y prefiero seguir así. Carmen aceptó la decisión con una leve inclinación de cabeza, aunque en sus ojos había una mezcla de resignación y respeto. Daniela no volvió a saber de ella después de esa reunión, pero tampoco le importó. El evento en Los Ángeles fue un éxito rotundo. Empresarios de todo el mundo quedaron fascinados con la calidad de la comida, el diseño del evento y la profesionalidad del equipo de Daniela. Al final de la noche, don Francisco se acercó a ella con una copa de vino en la mano. Daniela, has superado todas mis expectativas, dijo con una amplia sonrisa. Esto es solo el principio. Si sigues así, no habrá límites para lo que puedas lograr. Gracias, don Francisco. Significa mucho para mí que haya confiado en mi equipo y en mí, respondió Daniela. Confío porque lo mereces. No dejes que nadie te diga lo contrario. Esa noche, mientras regresaba a su hotel, Daniela pensó en las palabras de Francisco y en todo lo que había sucedido para llegar hasta ahí. Enrique, Carmen, las humillaciones y traiciones. Todo parecía un recuerdo lejano, parte de una vida que ya no le pertenecía. De vuelta en México, Daniela encontró una carta esperándola en su oficina. Era de Enrique. Al principio dudó si abrirla, pero finalmente lo hizo. El mensaje era corto y sencillo. Daniela, sé que no merezco que me leas, pero quería agradecerte. Perderte fue lo peor que me ha pasado, pero también me enseñó muchas cosas. Ahora entiendo el daño que causé y cómo subestimé a la mujer increíble que siempre tuviste dentro de ti. Te deseo éxito y felicidad. Enrique. Daniela dejó la carta sobre su escritorio, sintiendo una extraña mezcla de emociones.
No había rencor en ella, solo una calma que venía de saber que había cerrado ese capítulo de su vida. Enrique ya no tenía poder sobre ella, y aunque sus palabras eran un intento de redención, Daniela sabía que el único perdón que necesitaba era el suyo propio. Una tarde, semanas después de su regreso, Daniela estaba sentada en la terraza de su nuevo apartamento en Coyoacán. Con una copa de vino en la mano, miraba las luces de la ciudad. A su lado, Patricia repasaba el cronograma de los próximos eventos. ¿Qué sigue después de esto, jefa?, preguntó Patricia emocionada, porque parece que ya lo has logrado todo. Daniela sonrió y pensó, todavía hay mucho por hacer, Patricia, pero ahora tengo claro que lo que construyamos será con nuestras propias reglas. El sonido de los autos en la distancia y el murmullo de la ciudad acompañaron sus palabras. Daniela levantó la copa, brindando silenciosamente por ella misma y por todo lo que había logrado. Había recuperado su vida, su dignidad y su identidad, y ahora estaba lista para conquistar el mundo un paso a la vez. Había renacido y esta vez era invencible.